¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Lo prometido es deuda. Vamos a platicar con Federico Anaya, abogado, por supuesto, sobre este tema de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al cual hemos estado dando seguimiento desde el día de ayer por la tarde en noche. Finalmente, Rosario Piedra fue ratificada por el Senado como titular de la CNDH después de una serie de protestas, críticas, señalamientos desde diferentes partes, los esperados por parte de los que se definen como derecha, quienes incluso lanzaron distintas diatribas asegurando que esto era una acción, esta ratificación, orquestada por el presidente López Obrador, y por el otro lado también activistas de izquierda, quien consideraron a Rosario Piedra como que había sido ya sobrepasada por sus responsabilidades como en la CNDH y que había quedado demostrado esto durante este quinquenio en el que estuvo enfrente. ¿Qué fue lo que pasó en Morena? ¿Cómo alcanzaron los votos suficientes cuando se hablaba de que había diferencias de opinión en la misma bancada del partido gobernante? En fin, vamos a darle. Mi querido Federico, ¿cómo estás? Aquí tratando de descifrar ese misterio que acabas de plantearnos. Y es que, oye, un misterio, como bien señalas, durante la tarde, noche se supo, se dijo, se comentó que no había una unanimidad al interior de lo que es la cuarta transformación para respaldar la ratificación de Rosario Piedra. Posteriormente surgió la versión de que se tenía que respaldar para blindar lo que es la reforma judicial y que se ocupara la CNDH para algún tipo de acción que perjudicara precisamente a esta reforma. Finalmente, los 87 votos se alcanzaron, llegaron los 87 votos, creo, Federico. ¿Cómo quedas? ¿Cómo te queda a ti? ¿Qué sensación te queda? ¿Cómo explicamos todo este proceso que se fue dando, que fue generando distintas opiniones hoy? Eh, bueno, mira, hoy estuve tratando de hacer sentido de lo que estaba pasando, porque, a ver, empiezo por lo que primero me llamó la atención. Estamos viendo en las últimas 48 horas una nueva encarnación de AMLO. Ujú. Ahora es AMLO pie grande. Este, Todo mundo dice que lo ha visto, pero realmente no tenemos una foto. Entonces, y a mí lo que me sorprendió es que Raimundo Riva Palacio y Cepeda Patterson, que no podrías imaginarte comentaristas más opuestos entre sí. Y aparte representan cosas completamente distintas. Riva Palacio es un vocero de las Fuerzas Armadas, sección más conservadora. Cepeda Patterson siempre ha sido un periodista que está trabajando cerca de movimientos populares. O nunca ha perdido esa conexión. Y los dos dijeron que Andrés Manuel apareció y convocó a los senadores y logró los 87 votos. Pero yo digo que ese es pie grande AMLO, porque nadie vio la foto y las huellas no quedan claras. Ahora, yo creo que valdría la pena irnos un poquito atrás y acordarnos un contexto importante. El director del Centro PRO desde hace 2 meses, el 12 de septiembre, le está diciendo a Carmen Aristegui que la 4T va a hacer reformas constitucionales como las de Bukele. Hay una entrevista ahí tremenda, horrible, realmente. Todo a santo de la reforma judicial, que otra vez la reforma judicial aparece en nuestra narrativa de esta reelección, ¿verdad? Bueno, luego, más o menos mes y medio después, finales de octubre, Viri Ríos dice una cosa muy interesante en un articulito. El problema de Rosario es que Rosario es muy antagonista. Le falta inteligencia emocional. Esas son las palabras de Viri Ríos. Y por lo tanto no tuvo capacidad de articularse con la sociedad civil. Y ahí hay hechos duros. Rosario tiene un récord impresionante de haberse peleado con 2 consejos ciudadanos. Y ahorita no tiene consejo ciudadano. Por cierto, que es algo que al público de la gente se le olvidó. Se eligió a la ombudswoman, pero falta el Consejo Ciudadano. Ya regreso a eso. Ahora, si esto es cierto, fíjate cuál es la bronca, con quién hay que articularse, con quién no hay que confrontarse. Viri Ríos nos dice que hay 3 cosas que tendría que proteger una ombudsperson.
los agravios reales de las víctimas. Luego tiene que lidiar con un gobierno que puede ser popular, como el que tenemos ahorita. Van dos administraciones electas democráticamente con mucho apoyo de la gente, o impopular, que son los anteriores. Y por el otro lado hay un tercer grupo que ella dijo, los desbocados egos de la sociedad civil, específicamente defensores de derechos humanos. Yo trabajé años con ellos y efectivamente son egos muy desbocados. Yo quiero pensar que yo lo tengo controlado el mío, pero tampoco es cierto. Ahora, dicho eso, otra vez Santiago Aguirre nos acaba de decir hoy, en una entrevista con Julio Astillero, que el ejército no está incómodo con Rosario. Entonces parecería que Rosario Piedra Ibarra fue una persona muy antagonista, pero no con el ejército. Pero ojo, cuidado con lo que nos está diciendo Santiago. Santiago está diciendo, el ejército está a gusto. No nos está diciendo que Rosario les dé por su lado. Y si tú revisas los casos de el batallón de caballería, los dragones urbanos de Nuevo Laredo, una de las cosas raras que pasaron con Rosario es que sacaron una recomendación muy rápido, en menos de 6 meses, en contra de los militares, por una de las masacres. La que ocurre en una colonia que no tenemos video, porque hay otra masacre más o menos al mismo tiempo, donde tenemos un video junto a un centro comercial, una barra. Bueno, la masacre donde no hay video, donde murieron, si mal no me acuerdo, 5 muchachos y sobrevive uno, este, tenemos una recomendación extraña en el sentido de que la CNDH llega, investiga y emite la recomendación muy rápido. Y ahí las comisiones de derechos humanos civiles lo que dijeron es, nunca las hacen rápido, pero le hicieron rápido, pero está mal, porque entonces es superficial. Es una cosa rara porque a mí me gustó que lo hicieran rápido, pero tampoco se ve que haya tenido mucho éxito la rapidez. Entonces, ojo, ahí Santiago Aguirre nos está diciendo una cosa cierta. El ejército pues está más o menos a gusto, porque no lo están cuestionando con dureza, o con la dureza que muchos pensamos habría que cuestionar a las Fuerzas Armadas. Porque aparte de todo necesitan a alguien que los esté acompañando y vigilando para que no haya metidas de pata. Bueno, dicho todo eso, perdón por el rollo, No, llego adelante. al momento. ¿Te acuerdas que Leti Robles, que es una corresponsal, creo, de Excelsior, que sigue el Senado, de repente se aventó la noticia de que Adán Augusto pretendía darle las boletas en el Senado, pero ya este, mm, rellenadas Mm. a sus senadores para que no se le fueran a escapar? Bueno, todo eso nos da la idea de que dentro de Morena había una división muy fuerte. A mí no me queda tan claro que esa división haya sido tan fuerte y al final de cuentas todos vimos cómo fue la votación. Nadie les pasó las boletas pre-votadas, nadie. Y de todas maneras se juntaron los 87 votos. Bueno, eh, Elia Almazán en Milenio nos aseguraba que del más alto nivel, pero nunca dijo qué era eso. En una de esas, si somos católicos, el más alto nivel es Dios Padre. Entonces Dios Padre se manifestó también en esto y dijo que la línea era que fuera Rosario P. Ibarra. Y el más alto nivel nunca se entiende si es Adán Augusto en el Senado o es la presidencia de la República. Y ahí es donde aparece otra vez Pie Grande AMLO, Palenque. Figueroa, el ex consejero del INE, hoy en la mañana le decía a Aristegui que no, que él no cree que sus fuentes, todo el mundo alega sus fuentes. Los que vieron a AMLO intervenir y los que vieron a Sheinbaum tomar la decisión, todo el mundo tiene fuentes. Pero Figueroa lo que dice es que fue Sheinbaum. Ahora, yo te doy mi opinión ya después de decir todo lo que han dicho todos. Y es un poquito como el medieval aquel Ockham, Guillermo de Ockham, el inglés, que dice, usemos la navaja. La explicación más sencilla, de pronto, puede ser la más cercana a la realidad. Ojo, no tenemos muchos datos. Nadie ha visto a Pie Grande. Nadie sabe quién es el más alto nivel. Nadie revela sus fuentes. Ojo, que ese derecho lo tienen ustedes como reporteros y periodistas, pero los comentaristas que también están en política, como Figueroa, yo creo que no tienen el derecho de preservar sus fuentes. Claro. Si dicen algo y opinan, deberían decir por qué lo dicen. Pero bueno,
Yo no tengo fuentes. Mi fuente soy yo. Y a mí se me ocurre que en una de esas la explicación sencilla es lo que vimos en las 6, 7 horas finales del debate en el Senado. Una polarización impresionante de la minoría, que es poquito menos que una tercera parte, que acusaba a la mayoría de que iban a tener un voto corporativo duro. Incluso Leti Robles ahí estaba en la jugada diciendo pre-votadas las boletas, etc. Y pusieron ahí una mampara para que los senadores tuvieran derecho a la secrecía del voto. Y les contestaron que la mampara no tenía caso. Y lo cierto es que en muchas ocasiones en votaciones por cédula que son secretas, los senadores y senadoras agarran, votan, pero luego te muestran por quién votaron y luego meten en la urna. Cosa que no deberían hacer, pero es para demostrar un posicionamiento político o la disciplina con el partido. Pero también hay casos, y lo vimos hace 5 años con Rosario Piedra Ibarra, que si tú te acuerdas, hubo 2 votos anulados, Ujú. porque había 2 papeles blancos. Y hasta Monreal nos explicó que cuando un senador o senadora no quiere votar, agarra y en lugar de introducir su papeleta en la urna, introduce un papel en blanco a veces lo introducen con un sobrecito, entonces en el sobre ponen un recorte de periódico, por ejemplo. Entonces anulan su voto de facto. Bueno, de hecho hubo 2 votos nulos en esta ocasión, el día de ayer. Bueno, a lo que voy es a esto. Eh, fue este secreto el voto. No se vio realmente que Adán Augusto estuviera obligando a nadie. Y si es verdad que un fuerte número de senadores y senadoras de Morena iba a votar por alguien más o no estaban de acuerdo con Rosario Piedra, la verdad es que algo deberíamos haber visto en las 5 horas y no lo vimos. Claro. Hubo senadores del bloque mayoritario que publicaron por quién votaban y otros que se fueron y votaron por otro lado, otros que votaron en frente de las secretarias que estaban llevando el asunto. Pero no se vio así un bloque disidente que estuviera siendo obligado. Resumo mi hipótesis. Se polarizó tanto la oposición que en la asamblea, en la dinámica propia de la asamblea, estaba tan radicalizada la oposición, tan polarizada, que la mayoría decidió ni siquiera darles el gusto de dividirse. Punto y aparte. Ahora, yo creo que eso terminó beneficiando a Rosario Piedra. ¿Por qué? Porque es muy probable que ya supiera la mayoría que la jugada de la minoría iba a ser votar por la persona más fuerte que estuviera en contra de Rosario Piedra, que no era Hernández Diz, era Nayeli Ramírez. Aparte, Nayeli Ramírez cumple con el perfil de Viri Ríos. Nayeli Ramírez en la Ciudad de México supo lidiar con todas las organizaciones de la sociedad civil, supo lidiar con el gobierno, entonces no es confrontativa. Entonces, como se había hecho el debate, por eso me fui a lo que decían antes, Nayeli era mejor para este, grupo que decía que Rosario es demasiado antagónica. Ahora, si así están las cosas, Jesús, el problema es, si ya sé y me imagino que la derecha minoritaria va a votar por Nayeli Ramírez, ¿te parece lógico que los senadores de Morena que no estaban de acuerdo o no estaban entusiastas con Rosario Piedra Ibarra no iban a votar por Nayeli, ¿verdad? Pues no, Sí, claro. por la polarización que armaron los opositores, precisamente. Ojo, las asambleas tienen vida propia y a veces las cosas ocurren no por fuerzas externas, ni porque se apareció pie grande AMLO desde Palenque, o Dios Padre, o la diosa madre les dijo lo que tenían que hacer. No, simplemente se polarizan las cosas ahí y consolidas, catalizas los dos polos. Y si unos dejan ver que van a votar por Nayeli, entonces, ¿qué significa? Que el otro va a votar por Rosario. Ahora, esto es una mala noticia, en mi opinión, porque entonces es la segunda vez
en que Rosario Piedra Ibarra queda designada como presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por un ping-pong inesperado en la Asamblea del Senado. Acuérdate que Claro. la noche de noviembre de hace 5 años, estuvimos a punto de que la última votación, que fue donde finalmente ganó, no se hubiera podido terminar bien porque no iba a tener nadie. No era la primera vez, fueron varias votaciones. Entonces, hubo el riesgo de que no tuviera los votos y hubiera tenido que irse al día siguiente, pedir otra terna, etcétera. Pero, ¿qué ocurrió? Que a la hora de la hora, con el asunto de si había dos votos anulados, si, ¿te acuerdas que nadie supo si Monreal depositó un voto o Ujú. dos votos, luego lo tuvo que arreglar, etcétera? Bueno, todo ese enredo de hace 5 años, fíjate, otra vez, la oposición lo retomó para acusar a Rosario de ser ilegítimo y de paso pegarle a Morena diciendo que eran defraudadores. Bueno, esa es una pésima estrategia, nada más convences a los de Morena de votar todos juntos, no importa por quién. Entonces, no es que Dan Augusto sea un magnífico, maravilloso mago. Creo que la polarización del debate llevó a una catalización a favor de Pedro Ibarra. Pero, ¿qué significa eso? Que en realidad no fueron los méritos. No lo fueron en la primera ocasión hace 5 años y no lo son ahora. Y termino. Hay 20 otras cosas que discutir. ¿Cuál es el papel que debe tener un ombudsman nacional en frente de un gobierno popularmente electo con apoyo de la mayoría? ¿Qué tiene que hacer frente a un ejército que hasta ahora ha sido leal y cumple lo que dice la presidencia democráticamente electa, pero que sigue siendo la institución más opaca y en muchos sentidos autoritaria? No nos han hecho las cuentas, no entregaron todos los papeles que el presidente López Obrador les dijo que tenían que entregar. Estos son hechos reales. Y por eso sentimos que Piedra Ibarra nos falló, porque la hubiéramos querido más fuerte en eso. Pero la misma Rosario, tengo la impresión de que no sabe muy bien cómo quiere que sea el nuevo ombudsman, ombudsperson. Ella ha propuesto que se vuelva defensoría, pero cuando empezamos a discutir con detalle lo que ella está proponiendo, no termina de verse claro que haya un cambio radical. Esas discusiones no las hemos tenido. Esas discusiones no las dieron los consejos ciudadanos, que ella podrá ser muy antagónica y podrá haber peleado con ellos, pero mi opinión personal es que los consejos ciudadanos, los dos, no me meto en los detalles, tampoco eran muy buenos para discutir nada. Representaban a los egos de las organizaciones civiles y representaban a los partidos en el Senado y hacían grilla. Entonces, no hemos dado muchas discusiones y Jesús, no tenemos en dónde darlas. Sí, claro. Oye, creo, Federico, el punto donde, bueno, se aseguraba, sobre todo preguntarte ahí, ¿qué tanto consideras que es real? Se mencionaba, hay que tener cuidado si llega otra persona a la CNDH, porque si llega alguien que traicione, como fue, o lo que se dice que fue el caso de Ríos Farjat, el caso de González Alcántara Carranca, no, pues nos puede generar problemas o puede generar problemas en materia de la reforma judicial, en materia de las reformas que vienen. ¿Es posible que la CNDH juegue precisamente ese papel en contra? Estoy seguro que la oposición desearía que jugara ese papel. O sea, el riesgo es real. Quien dice eso está diciendo la verdad. Pero hay que complementarle porque también las cosas pueden pasar del otro lado. ¿Qué necesidad tenía el obradorismo de pasar la vergüenza del plagio de Yasmín Esquivel? O pensemos en varias discusiones, especialmente alrededor de la ley de industria eléctrica. Este, la compañía Ortiz Alf no fue brillante y no ha sido brillante en muchas. Ojo, si no queremos que haya gente que traicione, que ese es el primer argumento, pero el problema es que necesitas también gente que haga bien su papel y su papel no es serte leal. Su papel es tener buenos argumentos para decirte cuando estás equivocado. Este, entonces, ojo, en ese sentido, yo creo que es donde están los peros a Rosario Piedra Ibarra.
Ahora, lo cierto es que ella tiene 5 años para demostrarnos que los seres humanos aprenden. Y la pregunta ahora es, exactamente qué significa construir una defensoría del pueblo. Y realmente creo que la sociedad merece tener cosas más profundas que decir simplemente, es que queremos que las recomendaciones sean vinculantes. ¿Cómo? Cuando sean vinculantes, vamos a permitir que se vuelva esto un litigio. Lo dijo Santiago Aguirre el día de hoy, porque si las haces vinculantes como si fueran sentencias, entonces conviertes el sistema ombudsman en un tribunal y entonces el gobierno se va a defender como en un tribunal y entonces va a ser un litigio perpetuo otra vez. No necesitábamos eso, pero tampoco queremos negociarlas, que era lo que hacían gentes como Plasencia Villanueva, Mm, que negociaba las recomendaciones. Ahora, todo el mundo le critica a Santiago Aguirre, por ejemplo, a Rosario P. Ibarra, que de muchas quejas que hay contra las Fuerzas Armadas, solamente unas poquitas terminan en recomendaciones. Creo que al compañero le falta acordarse que esa misma proporción la hemos tenido siempre. O sea, hay muchas quejas contra las Fuerzas Armadas y bien poquitas recomendaciones. Entonces, no es un problema de Rosario P. Ibarra, es un problema de la relación de la institución con las Fuerzas Armadas. Y por eso, fíjate, yo por escrito me manifesté, yo creo que el plagio es un crimen tan tonto sí, que no hay manera de escaparse. O sea, lo que uno tiene que hacer es explicar qué fue lo que pasó, y cuando necesite pedir disculpas, pedirlas. Pero eh, no necesitamos traidores como González Alcántara Carranca, ¿cierto? Pero no necesitamos escándalos como el plagio de Esquivel, que es, perdón por la palabra, es la mediocridad. No ayuda tampoco. Y no hemos discutido qué se necesita en la CNDH, realmente. Ojo, la CNDH, si me empujas un poquito más, está diseñada mal desde el principio porque Carpizo nunca quiso que fuera un verdadero contrapeso. Nunca. Entonces, la derecha que ahorita dice es que queremos que sea un contrapeso, está mintiéndonos. Así como está esta CNDH, no puede ser contrapeso. Tal vez habría que hacer las recomendaciones obligatorias, pero yo creo que eso no va a bastar. ¿Qué tipo de ombudsperson necesitamos? Eso nadie lo ha discutido, Jesús, si te fijas bien. sí. Estamos discutiendo quién tendría que ser. Y mi último comentario gacho contra las organizaciones de la sociedad civil. ¿Te fijaste que estábamos discutiendo quién tiene mejor cepa aristocrática? Mm, sí, sí, Que sí, es sí, esa división en Eureka. O sea, una es hija de la fundadora, pero otra es hija de otros fundadores y por lo tanto lo que estamos viendo es la palabra griega creo que es epígonos, mm, es decir, a los descendientes. A ver, eso es una república donde todos somos iguales, claro. donde cada generación tiene que demostrar sus propios valores. Yo creo, termino con lo que empecé, con Viri Ríos. Viri Ríos le atinó en un punto esencial. Unos de los actores son egos desbocados, pero ojo, aparte vienen en grupo, en la sociedad civil. Este, y eso es, yo soy la hija de, pero yo soy la hija de. A ver, si estamos discutiendo en ese nivel, algo está mal. Este, pero no hemos discutido otra cosa. Y eso es triste, tremendamente triste. Totalmente. Mi querido y admirado Federico Anaya, yo como siempre te agradezco muchísimo esta oportunidad de aprender de ti y tus comentarios para nuestra comunidad, oye. A ver si no se enojan todos mis amigos de las organizaciones de derechos humanos. Suerte a todos.